¿Por qué Latinoamérica invierte menos del 1% en acciones de bolsa de valores de Wall Street, mientras en Estados Unidos el 60% de la población invierte en ellas? Hoy lo hablamos con la fintech que está cambiando esa realidad. Pero hoy día en Chile tú te puedes bajar Cesti, en 5 minutos te abres tu cuenta, luego haces una transferencia bancaria y literalmente 2 minutos después tienes tu plata en dólares en tu app en Cesti, lista para comprar. Y de ahí tú puedes ir y comprar acciones de Apple de manera fraccionada. O sea, tú literalmente puedes depositar $1 en pesos chilenos y 2 minutos después comprar $1 en acciones de Apple, por ejemplo, a través de nuestra app. De Amazon y Cornell a democratizar Wall Street para millones de latinos con Cesti. En la construcción de startups no hay receta. Cualquier consejo a alguien le puede ayudar y a alguien lo puede entorpecer. Tecnología, regulación, inteligencia artificial, tracción real en el mercado y la misión de transformar la inversión en Latinoamérica, disponible solo en Fundamentos Media. Vicente, ¿Latinoamérica está lista para democratizar la compra y venta de acciones desde Wall Street? Sí, de todas maneras. De todas maneras, la verdad es que, bueno, ese es el foco de Cesti. Hoy día hay una data que nosotros contamos mucho, que se estima que en Estados Unidos el 60% de la población invierte directo en los mercados. Si lo comparamos con Latinoamérica, Latinoamérica no llega ni siquiera al 1%. O sea, el gap es gigantesco. Y nosotros en Cesti, que esa es nuestra misión, esa es la razón de por qué partimos, que partió de manera anecdótica, hoy día tenemos la data y nos damos cuenta de que eso que veíamos de manera anecdótica es real. La razón, nosotros en Cesti decimos que hay dos razones. Una, que es la falta de accesibilidad histórica. La verdad es que históricamente las corredoras de bolsa, los comisionarios de bolsa se llaman de diferentes maneras en distintos países, pero en el fondo los broker dealers en Latinoamérica siempre se han enfocado mucho en el público más rico y al retail lo han dejado súper de lado. Históricamente el retail no ha tenido acceso a los mercados de valores ni de sus países locales ni de Estados Unidos. Y lo otro es la falta de educación financiera, que la verdad es que, bueno, yo viví 8 años en Estados Unidos y es una realidad que hay un contraste súper grande entre lo que la gente sabe de inversiones y de finanzas en Estados Unidos versus en Latinoamérica. Entonces, esas son las dos razones por las que estamos tan atrás. Nosotros en Cesti trabajamos en las dos patitas, trabajamos mucho en el tema de acceso. Hoy día nosotros solamente ofrecemos servicio en Chile, pero nuestra idea es expandirnos a toda la región. Ya estamos mirando Colombia y bueno, por ahí partir hacia los distintos lugares. Pero hoy día en Chile tú te puedes bajar Cesti, en 5 minutos te abres tu cuenta, bueno, tienes todo el proceso de poner tu carnet de identidad, selfie, poner tus datos, estás abriendo una cuenta de inversiones, pero en 5 minutos tienes tu cuenta abierta, luego haces una transferencia bancaria en Chile, que en Chile son instantáneas, y literalmente 2 minutos después tienes tu plata en dólares en tu app en Cesti, lista para comprar. Y de ahí tú puedes ir y comprar acciones de Apple, ETFs como el SP500 de manera fraccionada. O sea, tú literalmente puedes depositar $1 en pesos chilenos y 2 minutos después comprar $1 en acciones de Apple, por ejemplo, a través de nuestra app. Entonces, esa patita soluciona hoy día de muy buena manera lo que es la accesibilidad en Chile y es lo mismo que queremos ir ofreciendo en otros países. Y el tema de la educación financiera es un tema que venimos trabajando también muy fuerte. Nosotros hacemos mucho contenido educativo en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en muchos lados. Tenemos cursos de inversión que son gratis. Y es un trabajo que también vemos muchos influencers haciendo mucho. O sea, hoy día hay claramente mucho interés, un interés que está creciendo súper fuerte. O sea, hoy día vemos en cualquier lugar en Latinoamérica que aparecen influencers financieros hablando de inversiones, de finanzas, y en un par de semanas de repente tienen cientos de miles de seguidores. Así es. Y eso te demuestra el interés que tiene hoy día la región
por aprender de inversiones, por hacerse cargo de su dinero. Totalmente, totalmente. Me acompaña en este nuevo episodio de Fundamentos Media Vicente Rodman, CTO y co-founder de Zesty Finance, una empresa enfocada, una empresa tecnológica enfocada en facilitar la compra y venta de acciones en Wall Street a través de tu celular. Y la verdad que, como bien mencionaba Vicente, él y Zesty se encuentran en este momento desarrollando este concepto en Chile. Pero a pesar de que se desarrolla en una zona, digamos que todavía no está en la zona donde nosotros hemos cubierto varios episodios que hemos producido, el tema como tal es de interés latinoamericano y es por eso que estamos hoy hablando con Vicente, porque partiendo de la base del dato inicial que diste, imagínate que el 60% de Estados Unidos hace una inversión recurrente en este tipo de cosas. O sea, conocen muy bien el mercado, tienen una muy buena educación financiera. Y Latinoamérica, te vas al contraste de Latinoamérica, 600 millones de personas, 1% nada más de toda esa masa poblacional conoce y invierte en este tipo de giros. Te da a vos la pauta de la gran oportunidad de negocios que hay para todos nosotros involucrados en querer generar riquezas. Y para ello, pues, Vicente, contabas un poco de que viviste en Estados Unidos, contabas un poco también de tu experiencia creando contenido y generando educación financiera en las plataformas. Hoy en día la educación financiera, para los que no saben, en YouTube y en diferentes plataformas, si hay un giro que mejor paga estas plataformas es las finanzas. Pero tiene que ir amarrado a un contenido específico, a una estrategia particular. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en este episodio. Vamos a tratar de educar en temas de la gran oportunidad que hay en inversión de acciones, la gran oportunidad financiera que hay también a través de la educación financiera y la región de LATAM, cómo puede aprovechar toda esta potencial industria que se puede ir poco a poco implementando y posicionando en nuestros países. Vicente, un agrado y de gran alegría tenerte por acá. Muchas gracias a ti por la invitación, feliz de estar acá. Claro, Vicente. No, y comentabas esto de Estados Unidos, comentabas de tu experiencia en Estados Unidos. Cuando empezaste Zesty, todavía vos lo empezaste en Chile, lo empezaste en Estados Unidos. Contanos un poco de los orígenes tuyos y los orígenes de Zesty y cómo fue que se fue concibiendo toda esta idea genial de empezar esta democratización en Latinoamérica. Bueno, yo estudié ingeniería informática en Chile. Luego hice un máster en Computer Science en Cornell, en Nueva York. Y bueno, luego trabajé varios años en Amazon, en Nueva York. Trabajé como ingeniero de software, después fui tech lead. Es muy interesante la estructura de cómo desarrolla tecnología Amazon. Pero en el fondo desarrollé software en Amazon como ingeniero por varios años. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de la oportunidad. Porque en Estados Unidos, yo viví en total en Estados Unidos 8 años. Ahora volví a Chile, ahora estoy viviendo en Chile. Y a ver, en Estados Unidos me empecé a dar cuenta bueno, ahí empecé a invertir, la verdad. Me bajé Robinhood muy al comienzo en Estados Unidos. Todos mis amigos de la universidad, del trabajo, tenían esta aplicación Robinhood, que la verdad es que ha sido el referente de Zesty desde los comienzos. Robinhood te permite invertir en toda la bolsa de Estados Unidos. Y bueno, te dan acceso. En el fondo es muy similar a lo que ofrecemos nosotros hoy día en Zesty. Tú puedes invertir en acciones fraccionadas, puedes meter $1 y comprar acciones, etc. Y la verdad es que todos mis compañeros, tanto de la universidad como del trabajo, estábamos súper metidos en lo que pasaba en la bolsa, porque es algo que así se vive un poco en Estados Unidos. O sea, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, Tesla entró al S&P 500, que para los que no saben, el S&P 500 es un índice que se compone en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y cuando una empresa entra, pasa a ser de este grupo de las 500 empresas más grandes, inmediatamente le entra mucho capital,
porque hay mucha gente que invierte en estos ETFs, desde inversión institucionales, etc. Entonces, inmediatamente entra mucha plata a esta acción. Entonces, en general, la despega bastante. Bueno, hoy día Tesla está muy arriba, entre las top 5, top 10, no sé. Pero me acuerdo que yo estaba en la oficina cuando Tesla entró a este índice y fue una noticia. Todos en la oficina lo comentaban, ¿no? Y invertiste en Tesla, vas a comprar Tesla, compraste, etc. Después me acuerdo cuando pasó toda la historia de GameStop, que no sé qué tanto estarán familiarizados en este canal o qué tanto vale la pena. Pero podemos hablar de ello. Yo estoy familiarizado, increíble la verdad ese escenario, pero eso también dio un mensaje bien claro de cómo el mercado también puede moldear tendencias y déjame también... cerrar la historia y después nos vamos Por favor, sí. GameStop, que es una historia muy interesante que da mucho para hablar. Pero en el fondo lo que quiero decir es que todo esto de GameStop lo vivimos. Yo invertí en GameStop cuando estaba antes de subir, porque todos mis amigos lo hicieron. Porque ese 60% que yo comentaba antes, se siente, es tanta la diferencia que al final tú lo ves, realmente todo el mundo está metido. Y de repente me empecé a dar cuenta que mis amigos de Chile, algunos habían invertido en quizás depósitos a plazo, CDs que se llaman en Estados Unidos, que es un instrumento muy simple, de muy bajo riesgo, muy poco retorno. Y algunos se habían saltado de eso a criptomonedas, que es algo muy riesgoso. Pero todo lo del medio, todos los mercados tradicionales, la verdad es que ninguno de mis amigos invertía en eso. Y fue como, ahí me hizo clic y fue como, y por eso partió de una manera anecdótica, porque fue como, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos estamos todos metidos en esto y en Chile nadie? Y hoy día cuando tú ves el 60 versus el 1, esa es la explicación. Realmente en Latinoamérica la gente no invierte. Y Chile, hoy día se estima que en Chile el 3% de la población invierte, que es muy por sobre el promedio latinoamericano, que es el 1. Entonces Chile igual es un lugar donde dentro de todo en Latinoamérica se invierte mucho. De hecho es el que más y sigue siendo muy bajo. Brasil y México están creciendo muy fuerte, pero sigue siendo muy poco. Entonces... Claro. Eso, ahí partió un poco de manera anecdótica y ahí empecé con ganas de armar un Robin Hood en Chile. Genial. Y no sabía nada. ¿Y esto lo empezaste? Pero no sabía nada de inversiones. Y ahí fue cuando encontré a mi socio, que es mi cuñado. Muy bien. Bueno, él es el CEO de la empresa y él llevaba toda su vida trabajando en inversiones. Trabajó en un banco de inversiones, el más grande de Chile, durante muchos años. Después trabajó en un family office. Entonces, él era en el fondo el experto en la industria. Y así comenzamos. ¿Y Cesti arranca en Chile en qué, más o menos en qué año? Yo en Estados Unidos, él en Chile. ¿Empezó más o menos en qué año? ¿2019, 2020, 2021? La idea la empezamos el 21... Lanzamos Cesti en julio del 23. Del 23, wow. Nos demoramos más o menos no, creo que el 22 comenzamos con la idea. Nos demoramos más o menos 1 año y medio desde que empezamos con la idea hasta que lanzamos. Todo está en una industria muy regulada, no es una industria donde tú puedes llegar y lanzar un MVP. La idea de un MVP se hace muy compleja en esta industria porque necesitas licencias, necesitas regulaciones y por otro lado estás manejando plata de la gente. Entonces, tiene que estar todo súper bien probado. Muy bien. Y esa construcción fue bien interesante porque, bueno, me gusta cómo fuiste vos desarrollando esta idea del problema, porque esa misma idea es la que te permitió, pues, entender todo el alcance de la solución que tenías que construir, porque no es una... A ver, hay industrias donde se permite, donde el MVP pueda tener estos, digamos... estos rasgos de puntos de mejoras que son intencionadas como para entender lo que el mercado, para entender el feedback del mercado, para adaptarlo de acuerdo a lo que el mercado te va como moldeando, ¿ok? Pero en este caso, que es regulado, la idea del MVP no es un MVP, tiene que ser una plataforma ya validada, que tenga los permisos adecuados, que tenga el KYC de manera completa.
y entender bien todo el flujograma técnico de cómo es que entra la plata, sale la plata al usuario que descarga y transa en Zesty, ¿verdad? Así que muy completamente distinto a como normalmente estamos acostumbrados a desarrollar un MVP, ¿verdad? Así que muy buena observación esa parte, Mira, Vicente. Y profundizando un poco más, yo ¿sí? creo mucho que más allá de todos los consejos que tú puedas recibir al momento de armar una startup o que tú puedas escuchar de cualquier persona, creo firmemente que en la construcción de startups no hay receta. Creo que cualquier consejo a alguien le puede ayudar y a alguien lo puede entorpecer. Estamos llenos de consejos sobre cómo hacer startups, etc. Y la verdad es que si tú miras el camino de Zesty, es un camino muy contradictorio con lo que se recomienda en la industria y con lo que yo también estoy de acuerdo que creo que es la mejor manera de partir. Zesty es algo súper distinto. La historia de Zesty es muy distinta a como yo hoy día le recomendaría a alguien partir, de hecho. Porque en el fondo nosotros trabajamos 1 año y medio en poder recién lanzar un producto que no estaba validado y finalmente hoy día lo que tú escuchas mucho y que a mí me hace mucho sentido es que la idea no vale nada y que finalmente lo único que importa es probar, validar, conseguir tracción, y estoy súper de acuerdo con eso. Pero eso va súper en contra con la idea de construir 1 año y medio un producto que ni siquiera tienes idea si la gente quiere. Entonces nuestro camino no fue el camino que uno recomendaría en una startup o que tú escuchas, pero creo que firmemente sobre cualquier recomendación, en verdad en una startup no hay receta. O sea, tú realmente te pones a ver startups y tienes startups que han hecho A y les ha ido muy bien y startups que han hecho todo lo contrario, o sea, no A y también les ha ido muy bien. O startups que han hecho todo bien y les ha ido muy mal. Entonces la realidad es que no hay mucha receta en lo que arman una startup. Pero sí, por ese lado una consulta, tengo una curiosidad, poco Vicente. convencional. Claro, claro. Y también como para seguir abonando a lo no convencional que estamos hablando en el caso de Zesty, el equipo tuyo, ¿vos cuántos años tenés actualmente? Yo tengo 33. 33. ¿Y tu socio? Mi socio tiene cuñado? 36. 36. ¿A qué es lo que quiero llegar con esto? Que también no importa la edad en la cual querés empezar a desarrollar. Si crees de que estás empezando muy tarde porque tenés 28, 27, 29, 30 años, aquí hay ejemplos de ello. Hoy en día hay mucha más participación de la generación millennial en tratar de impulsar la generación de riquezas a través de creación de startups, a través de creación de soluciones que resuelvan problemas a comunidades que requieren esa solución. Y volviendo nuevamente como al espectro de la construcción de Zesty, hacerlo en Chile era lógico, pues, obviamente por la nacionalidad y yo creo que también la misma educación financiera que hay en Chile. Pero hablando en términos de educación financiera, si Chile, apenas el 3% de Chile, tiene esta concepción de inversión financieras, ¿qué otros países crees vos, y en base a tu estrategia, creerías vos que serían los países a seguir para poder ir posicionando este concepto? Y obviamente apoyándose de una estrategia de educación financiera. ¿Cómo balanceamos esta ecuación para que sea exitosa en los países donde quieren ir posicionándose, aparte de Chile? Sí, hay muchas cosas que balancear a la hora de decidir a dónde expandirlo. Una muy importante, porque tú hablaste mucho de la oportunidad. Y la oportunidad es verdad, la oportunidad es una manera de decidir a dónde expandir, que es una manera importante. Pero yo creo que la oportunidad hoy día existe en toda Latinoamérica. Entonces entran a balancearse otras cosas, como por ejemplo los riesgos y la dificultad. La madurez regulatoria, por ejemplo, es súper importante. Chile hoy día tiene una ley fintech que de hecho cuando nosotros partimos no existía, pero en el fondo te permite regularte de una manera mucho más liviana. Hoy día en la región el único otro país que tiene una ley fintech es México. Ecuador está trabajando en algo. El resto de los países no tienen un tipo de ley fintech, o sea, que permita regulaciones financieras como figuras financieras más livianas. Pero el tema de la regulación sí es importante
porque habla de qué tanto riesgo y qué tan costoso para mí es ir a lanzar un país. A nosotros hoy día nos llama la atención Colombia por muchas razones. Una de las razones más importantes es que efectivamente Colombia ha crecido mucho los últimos años en cantidad de gente invirtiendo, pero principalmente en la bolsa colombiana. La bolsa colombiana hoy día la han potenciado mucho con lo que en Estados Unidos se llaman ADR, que es cuando tú listas en una bolsa extranjera una acción de otro lado. O sea, básicamente, no sé, por ejemplo, Apple, Nvidia, esas empresas hoy día transan en la bolsa colombiana a través de este método que se llama ADR. Qué interesante. Colombia Okay. ha potenciado mucho ese tipo de instrumentos. Argentina también hace mucho eso. En Argentina hoy día ocupan mucho lo que en Argentina le llaman los ADRs. Pero claro, creo que como que es que qué interesante cómo lo estás planteando. Entonces, sí, porque realmente otros países también lo tienen, pero particularmente en Colombia, estos elementos fueron como diciéndote, como dándote la pauta, ok. Entonces, Colombia es este es el interesante mercado por siguiente. eso, porque está creciendo mucho la cantidad de gente que invierte, pero en productos locales, porque la bolsa está potenciando mucho los productos locales, trayendo empresas que transan en Estados Unidos a transar en la bolsa local. Pero no hay nadie que ofrezca de manera regulada invertir en Colombia directamente en Estados Unidos. Por eso es que lo vemos como una tremenda oportunidad. Y, bueno, es un país bastante más grande que Chile. Entonces, para nosotros en ese sentido también hace sentido. Ok. Y en términos de educación financiera, ¿cuál es el reto? Porque una cosa es la educación financiera bancaria, ¿verdad? Que la conocemos, que algunos bancos la hacen, otros bancos, o sea, lo hacen por obligación, no lo hacen de una forma como un emprendedor lo haría por la necesidad de hacerlo. En el caso de Cesti, esta educación financiera, ¿cómo se impulsa y cómo se invita a más personas, cómo se masifica la invitación a que personas se eduquen financieramente en esos temas? Y es bien interesante tu pregunta, porque es verdad, hay varios niveles de educación financiera. Y nosotros estamos en un nivel que hoy día en general en Latinoamérica parece bastante elevado, porque en Cesti nosotros no ofrecemos asesoría ni recomendación. O sea, en Cesti tú tienes que armar tu portafolio de inversión, tú decides en qué invertir. Entonces realmente no basta con tener una cuenta bancaria y con saber cómo manejar una tarjeta de crédito. O sea, necesitas en verdad armar tu portafolio de inversión, entender los mercados, entender las acciones. Entonces hay un conocimiento que es más complejo que lo que significa manejar una cuenta bancaria o que lo que significa tener una tarjeta de crédito. Entonces en ese sentido es difícil, pero nosotros impulsamos mucho a la gente a invertir porque creemos que efectivamente creemos que hoy día invertir y hacerte cargo de tu dinero y de tu futuro financiero es una obligación. Eso creemos en Cesti. Muy bien. Y la verdad es que, y esto es una realidad en cualquier lugar del mundo en el que tú estés, mientras tú menos quieres hacerte cargo de tus inversiones, es decir, las tercerizas, le pasas tu plata a un asesor del banco, a un fondo mutuo, etc. Mientras menos te haces cargo, más caro te sale. Y mientras más caro te sale, menos rentabilidad tienes. Y eso es así. Entonces, Sí. La mejor manera de invertir es aprender a invertir y hacerte cargo. Y eso lo impulsamos con Cesti. Ahora, claramente es un paso porque, ok, está el que ni siquiera tiene una cuenta bancaria, que eso es un paso que en Chile prácticamente no existe. En Chile hay un proyecto que tiene muchos años, que lo sacó el Banco de Estado, que es el Banco Público, que se llama Cuenta RUT, y que básicamente solamente por tener un número de identificación chileno, tú tienes una cuenta bancaria. Y ese programa fue muy exitoso. Y hoy día Chile es uno de los, si no es el país con mayor bancarización en el mundo prácticamente. En Chile todo el mundo tiene una cuenta bancaria por este proyecto de la cuenta RUT. Entonces en Chile todo el mundo maneja una cuenta bancaria, que no es lo que pasa, no es la realidad de muchos países de Latinoamérica, donde hay mucha gente que ni siquiera tiene es otra realidad. bancaria. Entonces, obvio, Sí. Cesti es más allá. En Cesti tú quieres manejar tus inversiones. Entonces sí, es un paso más allá. Hay mucho que aprender hasta llegar ahí. Y por eso creo que tratar de apostar a un 60% es irreal. Pero si es que logramos que este 1% de Latinoamérica crezca a un 2, a un 3, a un 5, ya es un éxito gigantesco. Y en Cesti apostamos a un proyecto largo. O sea, en Cesti
nosotros nos imaginamos haciendo crecer ese número por las próximas décadas, por los próximos 20, 30 años, quién sabe cuánto. Y regulándonos en cada país. ¿No? Sí. Y si ese número lo crecemos a un 2, a un 3, a un 5, a un 8, a lo que sea, ya es un salto muy importante. Pero como te digo, Sí. no, estoy un paso más allá de educación financiera. O sea, el que ni siquiera tiene una cuenta bancaria probablemente necesita bastante que hacer y que aprender antes de llegar a Cesti. Fíjate que sí, la verdad que es bien puntual y bien interesante la posición de Cesti. Digamos, si pudiéramos hacer como una cadena de valor en la educación financiera, Cesti caería como en una cadena de valor, casi como que en un cuadrante donde inversión es como lo más fuerte y la educación va de la mano de la inversión, ¿sí? Entonces, y si nos analizamos en contraste con Latinoamérica, hay una muy baja educación, por ende hay muy poco conocimiento de inversión. Entonces, como ese salto de llevar a mucha audiencia o comunidades que salten de esta parte al cuadrante donde estás ubicado, es un reto enorme. Y creo que también aquí creo que involucra una conversación bien importante, me imagino yo, con instituciones tanto que regulan la compra y venta de acciones en los países o los bancos centrales, que son como los bancos, las instituciones como centrales, valga la redundancia, donde se desarrollan ese tipo de soluciones. En el caso de Cesti, ¿cómo ha sido esa experiencia de integración con lo que es el mercado financiero o los aparatos estatales o los aparatos financieros que también inciden e influyen en estas transacciones? Sí, la verdad es que es muy importante. Mira, con el tema regulatorio, la verdad es que justo llegó esta ley FinTech que se aprobó, no sé, un año después de que nosotros habíamos lanzado, ponte o algo así. Fue como súper cercana. Y eso en términos regulatorios nos dio como un camino súper claro. En términos de las instituciones locales, mira, tuvimos suerte de encontrar a una corredora de bolsa, que es como se llaman en Chile los broker dealers, que se llama Vector Capital, que ellos han estado en Chile trabajando mucho de la mano con la fintech y dándole mucho servicio a la fintech. Ahora, la realidad es que en Chile es la única corredora que ha estado dispuesta a trabajar con la fintech. Las otras corredoras siguen en esa parada un poco antigua de atacar a los más ricos y que ahí está su negocio y están empezando a mirar un poco más el retail, empezando a entender de que el retail va a ser significativo, pero todavía en términos tecnológicos están súper atrasados y tampoco están muy abiertos a trabajar con las fintechs. Eso es Chile, que es la verdad el lugar que nosotros conocemos. Entonces sí, a cualquier otro lugar donde nos vayamos, ahí están las otras dificultades que te decía yo, que no son solamente oportunidades, que son de que haya una disposición regulatoria y de que hayan los agentes que manejan el mercado hoy día, las corredoras de bolsa, los bancos, que estén dispuestos a abrirnos las puertas. Porque la verdad es que, obvio, nosotros los necesitamos. Yo tengo una consulta, tengo una curiosidad. Tu percepción de las fintech en Chile versus los bancos, ¿dirías que es una relación en la que hay una independencia entre estas categorías? Lo menciono y te lo consulto porque en otros países, y particularmente en Honduras, las fintech tienen un componente bancario. Es decir, muchas fintechs que están desarrollándose en Honduras son promovidas por bancos. Por ende, son una extensión de los bancos. No es una unidad independiente de emprendedores con soluciones tangibles que compiten contra los bancos. Mi primera pregunta es, y esa curiosidad la tengo con Chile. En Chile creo que está bien marcado eso, ¿verdad? Entre lo que es enfoque fintech y enfoque bancario. O sí hay una simbiosis entre ambas. No, hay muchas fintech que son de los bancos también. Fintech súper grande. Por ejemplo, Tempo, que es un neobanco súper grande en Chile, que de hecho creo que ya se expandieron a Colombia, me parece, o están en el proceso, que es de Credicorp, que es un banco. Después está Match, que es súper grande, que es de un banco que se llama BCI. Entonces hay varias fintech grandes que han sido súper impulsadas por bancos, pero también hay fintech completamente independientes. Ahora, yo creo que si tú miras el panorama mundial, me da la sensación que las fintech independientes son las que han logrado llegar más lejos. O sea, si tú miras y por ahí, Revolut en Europa,
si miras, Sí, sí, sí. Nubank. si miras Nubank en Brasil, si miras Robinhood en Estados Unidos, Sí. creo que las más separadas de los bancos son las que han logrado llegar más lejos, pero sí, en Chile hay muchas fintech que son de los bancos. Y también hago te hacía esta consulta inicial porque hago la siguiente observación, o sea, y esto es para a nivel de cualquier caso que aplique, lo complejo de integrar soluciones financieras es que precisamente hay una conversación, hay toda una estrategia de asociamiento con diferentes entidades para que el mercado como tal al momento de que vean las soluciones, vean de que están respaldadas, que son aprobadas, que siguen un marco regulatorio de acorde a lo que el país exige, porque creo que muchas veces pasa que las fintech separadas, como bien hablábamos, más en Latinoamérica se presenta, que el mindset viene siendo más la construcción de la solución en el mercado como tal, y los colaterales como el que estamos hablando en este momento son tomados de cuenta hasta después. Entonces, de pronto, en esa estrategia como tal, te ves obligado a jalarte o adaptarte a eso, ¿me entiendes? Tengo dos patitas a esta pregunta. Uno que es el tema de confianza hacia el consumidor, que es clave. O sea, en una fintech donde tú manejas plata de la gente, para crecer, para poder adquirir usuarios, necesitas generar confianza. La confianza es clave. Y claramente el estar cercano a un banco o estar regulado es algo que genera inmediatamente mucha confianza. Así es. Y está la otra patita de tu pregunta, que tiene que ver también con el marco regulatorio. Que la realidad es que, y por eso yo hablaba antes mucho de la ley fintech, que hoy día hay una ley fintech en Chile, hay una ley fintech en México, sé que están con un proyecto en Ecuador, pero eso impulsa mucho a las fintech completamente independientes de los bancos en la región, porque le permite a una fintech poder regularse, poder tener una licencia respaldada por el organismo financiero regulador local, que dice: esta fintech está revisada, está auditada, está operando bien, la estamos revisando constantemente, hace sus reportes, protege a los clientes, etcétera, pero sin tener que tener esa mochila gigantesca de lo que significa ser un corredor de bolsa o un banco. Entonces, por eso es que yo he hablado mucho de la ley fintech, porque creo que la ley fintech realmente fue un proyecto muy importante en Chile y en México también. Y sería espectacular que estén haciendo lo mismo. Y qué buenos ejemplos. En el resto de los países. Totalmente, totalmente. Ahí estamos tocando un punto crucial para todas estas. Porque al final lo que hace. Espera, déjame una cosita más. Sí, claro. Al final lo que te hace la ley fintech es: llega el regulador. Más allá de que el banco te haya aprobado o quiera trabajar contigo, etcétera, llega el regulador y dice: esta persona está bien. Entonces el banco se ve un poco obligado a abrirte una cuenta y a operar contigo, porque eres una institución regulada. Ahí va. Mira qué interesante este pedazo de thread que acabas de completar con lo que estás hablando, porque es que esto, en esencia, lo que se debe promover en nuestra región es precisamente mecanismos y herramientas que faciliten la innovación y el posicionamiento de estas innovaciones en otros países. Ahora, ese reto es otro tema, sí, pero lo que impulsa a Chile, lo que impulsa a México, lo que está impulsando Ecuador en proyecto, puede ser un modelo en la que los demás países se pueden apoyar para no... Porque sucede mucho en nuestros países que nos creemos de que sabemos un poco más que el otro, no, es que este detalle va a hacer de que esta regla, hay muchas vueltas en la regulación, eso es lo que quiero dar a entender. Creo que si hay modelos que ya funcionan, replicarlos en los países donde en Latinoamérica se necesita esto, puede ser sumamente interesante, incluso hasta histórico, porque uno de los retos que hemos tenido como región, y es por eso que me parece a mí también que tenemos estos índices bastante bajos, es por la desconexión que hay entre los mercados latinoamericanos. Y me refiero en esta desconexión regulatoria, ¿ok? Porque lo mismo que puedes hacer, o sea, lo que vos haces en Chile no lo puedes hacer en Honduras. Lo que yo puedo hacer en Honduras no lo puedo hacer en Chile. Y realmente, cada vez más, a medida voy profundizando en las conversaciones,
creo yo que eso es un problema bien grande a nivel de innovación y de fintech, Sí, ¿verdad? bueno, lo comentábamos también cuando hablamos detrás de Sí. la cámara, el tema de un proyecto que yo creo que a Centroamérica también es donde más puede tener impacto, porque son países también más pequeños y mucho más, quizás culturalmente más similares, en los que una regulación como regional Claro. eh, Eso puede ser bien sería interesante. muy interesante. Bien O sea, interesante. si es que hubiera una regulación regional y yo pudiera sacar una licencia para operar CESTI en todo Centroamérica de una, pucha, se me vuelve Centroamérica inmediatamente un mercado mucho más interesante que si yo tengo que ir a cada país a hacer todo el tema regulatorio y legal. Correcto. Y eso aplica también para toda Latinoamérica como en región, ¿verdad? Y muchas gracias por hacer esa observación, porque sí, es verdad. Sí. Bueno, hay un proyecto que es entre Chile, Wow, Perú, México ok. y Colombia, en el que, y está súper avanzado, en el que la idea es que una corredora de bolsa en cualquiera de estos países pueda operar en todos estos países. Imagínate ese modelo. Qué bonito suena eso. Y ese proyecto Sí. está bastante avanzado y hay de hecho hay otro proyecto muy interesante que este no es regulatorio, que se llama NUAM, que es un holding que hicieron entre la bolsa de Santiago, la bolsa de Colombia y la bolsa de Perú. Esas tres bolsas, porque las bolsas, yo no sé si tú sabes, pero las bolsas son, Claro. todas las bolsas del mundo son entidades Sí. privadas. Son empresas privadas. La bolsa en Estados Unidos en todos lados. Bueno, esas tres bolsas hicieron este holding company que se llama NUAM, que hoy día NUAM es dueño de las tres bolsas. De la de Perú, la de Colombia y la de Qué Chile. interesante. Y ahora están desarrollando toda la tecnología. De hecho, según ellos lo iban a lanzar este año. De hecho, todavía dicen que lo van a lanzar este año. Yo creo que quizás para el próximo, pero estamos cerca. En el que tú vas a poder operar. En el fondo quieren terminar en que estas tres bolsas sean solamente una. Sean una bolsa. En la que tú puedas transar en tu moneda local o en dólares. Entonces, en el fondo, la gracia es que con dólares en Perú, tú vas a poder transar acciones chilenas. No, olvídate. Entonces se empiezan a juntar estas tres bolsas en una bolsa en dólares, pero también quieren dejar de lado la bolsa dinámica, en moneda local. Que es un proyecto súper interesante que le puede dar mucho volumen a la bolsa latinoamericana. Qué buen punto de referencia al que acabas de compartir, lo de NUAM. Es bien interesante. La verdad que veo la pasión y el conocimiento que has desarrollado en esta industria, Vicente. Y regresando al modelo de CESTI, que es lo que has venido desarrollando en el último tiempo, compartirnos un poco cómo ha sido la experiencia de posicionar la aplicación, por un lado. ¿Qué datos relevantes crees vos que se pueden compartir a la audiencia como para que tengan un contexto del impacto que está teniendo CESTI como solución? Y también tengo esta curiosidad, ¿ustedes también están involucrados en ciertos proyectos regulatorios de integración de bolsas o es más que todo ustedes están enfocados más en su infraestructura, en su tecnología, en el crecimiento de su negocio? Sí, no, nosotros no estamos involucrados en ninguno de esos proyectos, nosotros somos una empresa netamente B2C, nos gusta el B2C y está súper alineado con nuestra misión de hacer crecer ese 1% en Latinoamérica. Nuestra misión es eso, es acercar los mercados a la gente. Bueno, he conversado con mucha gente de NUAM y que están trabajando en estos proyectos, pero no estamos involucrados. Nuestro objetivo es educar a la gente y darle acceso a la gente. Si es que ese proyecto sale, sería el primero en cuando tenga la oportunidad de ofrecerle a nuestros usuarios, Claro, pero en el fondo eso es nuestra misión y para dónde vamos. Nuestra misión es hacer crecer ese 1% de la TAM y hacer que la gente en Latinoamérica invierta. Y en términos de posicionar la CESTI y toda esta experiencia de posicionarlo, algunos track records que han logrado que valgan la pena como destacar, como para hacerle ver a la audiencia este impacto que han tenido con CESTI. Buenísimo. Sí, a ver, número interesante. Hoy día nosotros estamos transando $20 millones al mes en la plataforma. Wow, pucha. Sí, estamos transando en general como $1 millón al día, más o menos. Tremendo.
Eso es en lo que es mercado de Estados Unidos. Hace 3 semanas atrás recién lanzamos acceso a la bolsa local, la bolsa chilena. Ahora tú en Zesty en la app entonces tienes 2 billeteras, una billetera en pesos chilenos y una billetera en dólares. Y tú puedes moverte de manera instantánea de una billetera a la otra. Se ve un poco para los que han hecho como un swap de criptomoneda en estos exchanges descentralizados. Y cambias tus dólares por pesos o tus pesos por dólares, ves el tipo de cambio, el valor del que vas a cambiar y es instantáneo. Y puedes hacerlo todas las veces que quieras, moverte de una billetera a la otra. Y el tipo de cambio, el valor del dólar cambia cada 1 minuto. Y con tus pesos en tu billetera pesos puedes invertir en todos los instrumentos que transan en la bolsa local de Chile y con tus dólares en todos los instrumentos que transan en la bolsa de Estados Unidos. Entonces puedes armar portafolios súper diversificados que son súper interesantes para un chileno. Bueno, la bolsa chilena la lanzamos recién hace 3 semanas, está creciendo súper rápido, pero sigue siendo todavía, se transan montos pequeños. Estamos haciendo muchos traspasos de custodia, eso sí. De corredoras tradicionales están traspasando a la gente su portafolio completo de acciones a Zesty. Eso está pasando mucho, porque hoy día lanzamos mercado local con la mejor comisión del mercado. O sea, nosotros lanzamos en Chile hoy día, y me atrevo a decir, lejos el mejor producto en mercado chileno. O sea, realmente antes de Zesty, o sea, hace un mes atrás, invertir en el mercado local en Chile, en el mercado chileno, se sentía como usar Windows 95. Y hoy día lo voy a... Hoy en día ya, Windows 11. Windows 95. No, pero ahora en día con Zesty ya es otro tema, otro sistema operativo. Es súper fácil de usar, es súper rica. Claro. Y entonces ahí lanzamos un producto que la verdad es que ha sido una bomba comunicacional. Y además lanzamos la mejor comisión del mercado. Y con respecto a como la frecuencia de uso de la aplicación con tus usuarios, ¿esta la promueven con elementos educativos, contenido educativo? ¿Cómo juega tu estrategia de contenido parte importante para el crecimiento de tu comunidad? Mira, nuestra estrategia de contenido es a largo plazo. Es a largo plazo. O sea... todo el contenido que hacemos en red, el contenido educativo, el contenido de cursos de inversión en YouTube, etcétera, es un trabajo a largo plazo. Es ir enseñándole a la gente de a poco, que la gente se empiece a involucrar, pero es un trabajo lento y de largo plazo. Que creemos que es muy importante para el futuro, para realmente cumplir nuestra misión de hacer crecer ese 1%, pero es un trabajo lento y largo. Hoy día nuestra adquisición, la verdad es que es solamente orgánica. No hacemos, bueno, hicimos ads un tiempo, hoy día no hacemos ads. Trabajamos un poco con influencers, pero nuestra adquisición de usuarios es principalmente orgánica. Hoy día estamos abriendo más o menos 1.500 cuentas al mes. Perfecto. Y eso es solamente orgánico, no orgánico, y tenemos un par de deals con influencers, pero sí, nuestro crecimiento es bastante orgánico. Ok, y... De las plataformas que utilizas para crear contenido, ¿dónde has sentido vos una potencial plataforma como para dinamizar, crecer más rápido? ¿Cómo has visto vos ese comportamiento de las plataformas? Mira, donde hoy día más tracción tenemos es Instagram. Hoy día en Instagram tenemos creo que 26.000 seguidores. Pero... la plataforma donde yo te diría que más realmente logramos convertir usuarios hoy día es Twitter. Mira. En Twitter creo que tenemos como 1.800 seguidores, pero es un lugar donde se mete mucho más la gente que ya sabe de inversiones. La gente que sabe de inversiones habla de inversiones mucho más en Twitter que en Instagram. Sí. Totalmente. Entonces, Muy buen tip. En Instagram hacemos un contenido más básico. En Instagram no hacemos el mismo contenido nosotros en las distintas redes. Tenemos contenido especializado para cada una de las redes. De hecho, tenemos un equipo de marketing que es la mitad de la empresa. Muy bien. Y hacemos puro contenido interno. No tenemos agencia, hacemos todo el contenido in-house. El contenido de Instagram es más fácil, es como más didáctico, es más dinámico. El contenido de Twitter es más técnico, es más como de inversiones y es donde atraemos más clientes que ya saben invertir. Y el canal que estamos empezando a potenciar mucho, que nos gusta mucho, es YouTube, porque YouTube
te da la posibilidad de realmente poder enseñar en más profundidad a gente que eso es lo que está buscando. En Instagram la gente hace el reel, ok, le llamó la atención, seguí a Zesty y empecé a mirar un poco. En YouTube tú puedes hacer una clase donde no la van a ver 26.000 personas como en Instagram, pero sí va a llegar gente que efectivamente quiere aprender y que puede pasar 15, 20 minutos viendo un video en YouTube, tomando notas como si fuera una clase y efectivamente dar el salto. Entonces es un lugar donde tú puedes realmente convertir a gente que no sabía nada de inversiones en un inversionista en Zesty. Entonces estamos con muchas ganas de potenciar mucho el YouTube con cursos desde muy básico, no pensando en llegar a mucha gente, pero pensando en que sea el puente para dar el salto. Pero dirías que tu estrategia estaba más enfocada como en contenido corto, o también querés meterte en contenido largo donde querés como expandir un poco más en temas o conversaciones que crees que valgan la pena. Sí, pues esta es la idea. La idea de YouTube es contenido largo. Contenido educativo largo de aprender realmente. Ok, interesante. Sí, ahora en día... Instagram es mucho más enganche. Exacto. No, y ahora en día creo... Es el bichito, planta el bichito. ¿Y LinkedIn qué tal usas qué tal lo ves como para también posicionarte? Sí, LinkedIn creo que es muy bueno para generar confianza en la industria, para llegar a los actores relevantes, a los bancos, a las corredoras, a los reguladores, a encontrar talento, ingenieros, etcétera, talento. LinkedIn sirve mucho. También hacemos contenido en LinkedIn, un contenido diferente. Hacemos contenido educativo de inversiones en LinkedIn, pero principalmente LinkedIn lo usamos mucho para contar de la empresa, de los logros de Zesty, de en qué está Zesty, noticias que salen en los diarios, etc. Sí, la verdad que hoy en día, Vicente, yo veo mucho el contenido que ustedes hacen y veo que tu actividad también, cómo ha sido esa experiencia para vos porque vos tenés este perfil como técnico, bien inusual, tener esta como actividad en redes. Normalmente hay mucho hermetismo en el enfoque técnico, por así decirlo, pero en el caso tuyo has sabido pues moldear mucho tu personaje. ¿Cómo se te facilitó eso, o qué tan retante fue para vos esa decisión de meterte como creador de contenido también? La verdad me gusta y no se me hace, por alguna razón no es algo que nunca había hecho, pero se me dio natural, no es algo Entiendo. Que te diría que me costó. Que te costó, sí, porque muchas personas como que al inicio el miedo a las cámaras y al que dirán, ¿me entendés? Pero poco a poco, como ya a la tercera, cuarta vez que lo haces, como que vas a decir, bueno, esto ya es como parte integral mía, ¿verdad? Pero en el caso tuyo, qué bueno que lo resaltás, que fue muy fácil, porque creo que cada vez más vamos a ir viendo que la marca de una empresa y el personaje o el cofundador, los cofundadores detrás de la marca, tienen que tener también ya no es ideal vas a tener que tener una comunidad, una presencia en donde tu comunidad está viendo lo que está haciendo tu marca y viceversa. ¿Cómo ves vos ese crecimiento de founders que también van a ser influencers al mismo tiempo? ¿Vos crees que... porque está la marca personal, ¿verdad? Y está la marca corporativa, ¿ok? Pero el punto que quiero conectar acá es que cada vez más va a ser más frecuente que las mismas marcas van a tener founders que son puntos de referencia personales, ¿verdad? Vos, en esa construcción de Zesty, también ustedes están contemplando ese crecimiento de tanto la marca personal como la marca de Zesty, o cómo manejan ese balance de lo que es la exposición del uso de imagen de los founders y la marca de Zesty. Yo creo que sí, de todas maneras hoy día es muy importante. Y más aún cuando lo que tienes que transmitir es confianza. Más aún en una industria que lamentablemente está llena de fraudes. Entonces, nosotros dar la cara, hablar con la gente, mostrarnos cómo somos, hablar directamente con los usuarios, con nuestros clientes, con la gente, le genera mucha más confianza a la gente a la hora de usar la plataforma. Entonces, sí, nosotros nos hemos preocupado
bueno, ha sido un impulso bastante del equipo de marketing, de que yo y el David, mi socio, salgamos en la cámara todo el tiempo, nos empujan mucho a que aparezcamos en videos, nos andan buscando harto como, oye, grábame este video, lo subimos, porque al final tenemos muy metido en la cabeza en el equipo que todo, de hecho todo el equipo sale en redes, hasta los ingenieros han salido haciendo videos. Muy bien. Pero sí, los fundadores mostrarnos hoy día es súper importante. Tú hoy día ves muchas startups que el fundador o el CEO se convierte en embajador y en un poco el vocero de la empresa. Y bueno, lo ves al revés también. Hoy día ves muchos influencers que usan su canal de distribución para generar una empresa o una marca. Lo ves con MrBeast y su empresa de Feastables de chocolates, y finalmente hoy día el canal de distribución tiene mucho valor. Para ponerle, a mí en mi caso, yo soy de los que me costó como salir del cascarón, porque yo cuando empecé con el tema de los podcasts me empecé en audio. Ponerle que hace un año es que me he dado como toda esta activación de presencia. Y veo los beneficios de la misma, por el mismo acceso que te da para poder tener estas conversaciones y poder conocer un poco más y también que te conozcan. Porque inevitablemente como está hoy en día los ecosistemas digitales y las soluciones que uno quiere promover y todo, la presencia de uno es fundamental para generar ese valor de confianza que mencionas, que es bien importante. Entonces, ahora en día, si vos querés lanzar un producto, ya no solamente tenés que hacer una encuestita de que aquí está este producto, probalo. No, tenés que hablar con tu gente y decirle, mira, fíjate que tenemos este producto, hicimos esto, Eso ya no es un ideal de hacerlo, tenés que hacerlo, porque si querés que la gente confíe en lo que estás haciendo, tienen que ver quién está detrás de lo que estás haciendo. Y en ese mensaje que ustedes han desarrollado y que han tratado de comunicar al mercado, Vicente, ¿cuántas veces lo han cambiado y cómo ha sido ese proceso de creación? Porque también es como crear un producto, este tema del mercadeo, y más en una solución B2C. ¿Qué métodos y qué frecuencia de sesiones hacen ustedes para estar diseñando campañas de comunicación al mercado? Mira, yo hoy día no estoy muy involucrado en lo que es marketing. Claro. Yo estoy, bueno, como cofundador, veo un poco, escucho de todos lados, voy preguntando, pero mi trabajo en el día a día es tecnología y producto. O sea, eso es lo que hago yo. Entonces veo mucho con abogados, temas regulatorios, todos esos temas operativos, producto y tecnología. Marketing hoy día no me meto mucho. De hecho, cuando yo grabo algo, llega alguien del equipo de marketing, alguien del equipo de marketing, me pasa el guión y me dice, ya ponte aquí, y me graban. No me meto mucho más que eso. Pero mira, nosotros con el David, esto fue bastante antes de lanzar, teníamos claro que ninguno de los dos nos manejábamos bien en marketing y que era algo súper importante. Y bueno, ahí fue cuando se sumó Ronnie Bortnick, que es hoy día el que armó el equipo de marketing. Y bueno, Ronnie sigue hoy día en el equipo marketing y todo lo que ha sido la forma en la que habla Zesty, la creación de contenido. Ronnie es el filtro, digamos, con Ronnie es que ustedes diseñan y supervisan básicamente como las actividades de comunicación que se ejecutan. Ustedes tienen un control de calidad, básicamente. Esa es la función la verdad es que yo tampoco estoy metido en eso. Ah, ok. No, es interesante y lo consulto, ¿sabes por qué? Porque, y bueno, después me llama mucho la atención. Después entró la Vale, que ella es la que sale en los videos de Zesty. Y bueno, después entró la Lisa, que también está en todos los videos de Zesty, y hoy día ellos son el equipo de marketing que nada, funcionan de manera bastante independiente. Ellos manejan un poco todo. El David maneja lo que es el área comercial. Y bueno, entre el David y Pancho, que Pancho es el jefe de growth, van dándole ciertos lineamientos a marketing. Pero yo ya estoy súper alejado de lo que es marketing. Yo estoy netamente enfocado en producto y tecnología.
la verdad Claro. es mi expertise y el lugar donde me siento más cómodo también. No, por supuesto, solamente es que es bien peculiar porque tenés una participación activa en las comunicaciones, por eso tenía esa curiosidad de entender si es que había un proceso, un método en el que pues todo pasa por un... Obviamente eso está en construcción y claramente que con la inteligencia artificial vamos viendo mucho más desarrollo, mucho más avance, mucha más velocidad en las actividades. Tocando este punto de la inteligencia artificial, Vicente, ¿cómo ha impactado en los procesos y también el mismo producto de Zesty la aplicación de la inteligencia artificial? ¿Qué beneficios has visto y qué es lo que te ha impactado al día de hoy? Mira, el más concreto es en el servicio al cliente. Hoy día usamos una aplicación que se llama Bambi, que es una startup chilena que ya está en México, que han crecido mucho, les ha ido muy bien. Levantaron una ronda de 4 millones, creo, han crecido bastante. De hecho, si te interesa hablar con ellos, soy súper cercano, te puedo poner en contacto. De Bambi, mira qué interesante, la verdad, sí, porque cada vez más también la gran bondad que hemos visto de la inteligencia artificial es la facilidad de automatizar tareas propias. Esa es como, digamos, una de las grandes ventajas que vemos como nivel de actividad laboral, diurno, profesional, ¿verdad? Y a nivel de innovación, cuando estás como en producto, ¿dirías que te apoya de inteligencia artificial para resolver ciertos parámetros o ciertas cuestiones de concepto o de forma que están constantemente evaluando en el producto? Yo creo que en producto no nos ayuda mucho. En desarrollo sí, en desarrollo de software sí mucho. Mira, a ver, para terminar el tema del servicio al cliente, Bambi hoy día funciona a través de WhatsApp. Entonces, cuando tú le escribes al WhatsApp de servicio de Zesty, hoy día la IA sola contesta más o menos el 55% de los casos lo resuelve la IA sola. Y solo el 45% termina la IA derivándolo a un humano. Y la verdad es que le contesta instantáneamente y súper bien. Y tú le haces preguntas básicas de la app y en verdad la IA es capaz de ayudarte mucho mejor que un humano. Entonces ahí en servicio al cliente funciona extraordinario. O sea, te sientes como hablando, porque hablas básicamente con un chat GPT, pero que está súper entrenado en cómo funciona Zesty en particular. Entonces, muy bueno. Y después, en desarrollo de software, usamos un editor de texto que se llama Cursor. Bueno, Cursor ha crecido mucho y hoy día es un editor de texto con inteligencia artificial que tiene acceso a todo nuestro código. Entonces tú puedes pedirle y te va recomendando, hace refactoring, hace muchos cambios de código. Y bueno, al equipo de ingeniería nos ayuda constantemente a programar más rápido, etc. Escribe bastante código también. Después usamos otra solución que se llama Blar. Blar. Ese sí le he escuchado hablar, sí. Blar, que lo que hace es revisión de código. O sea, es un agente de IA que está en nuestro GitHub, en nuestro repositorio, viendo los commits cuando se hacen cambios de código y revisa el código, conoce todo nuestro código, porque tiene toda la estructura de nuestro código en un grafo, entre conexiones, y detecta potenciales errores, te hace comentarios, te propone mejoras. Entonces tenemos una IA revisando nuestro código. Te diría que eso es lo más importante. Bueno, y el equipo de marketing usa bastante Gemini y ChatGPT también para todo lo que ayuda en redacción. Guiones, planificación, etcétera, sí. Y bueno, cada vez más lo que lo usamos todos hoy día en nuestro día a día. O sea, yo hoy día redacto un mail y después se lo paso a ChatGPT para que me lo corrija si es un mail importante, y bueno. Sí, totalmente. La verdad que es cada vez más normal la frecuencia del uso de herramientas, pues, enfocadas en creadas en inteligencia artificial para poderlas aplicar a las diferentes como áreas donde están como las compañías. Actualmente en Zesty el equipo es, ¿cuánto? 11 personas, me habías dicho, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Sí. 11 personas. Y es un tamaño bastante bueno como para toda la carga que tienen. ¿Cómo ves vos también el involucramiento de talento en Zesty? ¿Cómo ustedes deciden la decisión de unir a alguien al equipo y qué criterios toman en cuenta como para que se involucre con Zesty? Sí, mira, nosotros creemos mucho
que un equipo chico de gente muy talentosa puede hacer muchas cosas y llegar muy lejos. Sí. Y esa es la idea. O sea, nosotros en Zesty contratamos muy poca gente con pinza, y nuestra idea es eso, es mantener un equipo chico de gente muy selecta, muy talentosa, y eso es lo que nos ha permitido realmente avanzar muy rápido. Cuando digamos, ahorita con el equipo que tenés, la creación de esta cultura, de los valores de Zesty, ¿cómo describirías la cultura de Zesty como fintech y como una fintech B2C que también tiene esta participación activa en plataformas digitales? Yo creo que la cultura todavía se está definiendo. Sí, es un proceso. Creo que se está definiendo, pero tenemos muy buena onda entre el equipo. O sea, nos llevamos muy bien, somos muy cercanos. Son todo gente muy talentosa, todo gente muy camiseteada, todo gente que realmente quiere levantar esto y hacer un cambio. Muy bien. Así que... Y todos con la misma misión, ¿verdad? Hoy día lo pasamos súper bien trabajando. Correcto. Y con la misma misión, te decía que con la misma misión de alcanzar ese 1% en la TAM, que creo que ese es un hito que hacer creo crecer que puede y romper un poco los paradigmas de nuestros mercados, como que digan, wow, esto impacta, y la verdad que me parece muy buena esa misión. Ahora, con respecto a esto viene siendo un poco más como externo a lo de Zesty, pero que también tiene mucho que ver con la posible... con el posible uso o adopción de Zesty. ¿Cómo ves vos la importancia educativa fuera de las plataformas, fuera de Zesty, sino que enfocado en los jóvenes, en los estudiantes, en las escuelas? La importancia de la educación financiera y el conocimiento en las inversiones. ¿Cómo ves vos de importante eso? ¿Y habrá proyectos o iniciativas que Zesty estén impulsando alrededor de eso? O sea, si se diera más educación financiera en las escuelas, en los colegios, incluso en las universidades, sería extraordinario para ayudar a esta misión de acercar a la población. Creo que hoy día se enseña muy poco, por no decir nada, porque a veces es nada. Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. La verdad que hay esfuerzos, pero digamos que son esfuerzos, como bien hicimos al inicio, como intencionados nada más como para cumplir con normas, pero no tanto como para darte mejor herramientas como para poder entender cómo es que uno puede generar valor con las inversiones, ¿verdad? Y lo consultaba porque es alarmante hasta cierto punto un poco el dato del desconocimiento que hay de inversión en Latinoamérica, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Entonces, ¿cómo vos crees que con contenido? Porque lo que pasa es de que las audiencias jóvenes conectan bastante con video, ¿sí? ¿Crees vos de que en algún punto también existirían redes educativas, financieras, en donde los jóvenes, en vez de asistir a una entidad educativa, se apegarían a una adopción de tecnología para aprender de educación financiera? ¿Crees vos de que hoy en día ya está eso? Sí. ¿O es una latente oportunidad? No, hay muchas. O sea, sigue siendo una oportunidad porque claramente faltan, sí. Pero hay muchas. Sí, exactamente. Hay muchas comunidades de inversiones hoy día. De hecho, muchas comunidades de inversión en Discord, en Reddit, en WhatsApp también, en Telegram. Se arman comunidades de inversión súper grandes. Nosotros tenemos una, de hecho, nuestra en Telegram, en la que hoy día tenemos más de 1.100 personas, por ejemplo, que están todo el día hablando de inversiones. O sea, nosotros, la verdad, no hacemos mucho más que mediar. Si llega alguien promoviendo alguna cuestión, de repente lo sacamos, pero no hacemos mucho más que eso. De repente damos noticias de Zesty, etcétera. Pero la misma comunidad va contando de inversiones, en qué están invirtiendo, noticias, lo que está pasando en el mundo. Van contando, de repente comparten su portafolio, cómo les ha ido a ellos, hacen preguntas de la app y se van ayudando. Y hoy día tenemos más de 1.000 personas ahí. Y la verdad es que comunidades como la nuestra hay muchas.
Qué interesante cómo podría ser. Obviamente Telegram es una manera es una gran manera de facilitar cómo conectar estos grupos, comunidades, igual Discord. Eh, y es que me llama la atención mucho esto de Twitter también. Qué interesante esto de Twitter. Y es verdad, o sea, hay redes donde uno puede, hay plataformas donde uno puede saber dónde funciona mejor un mensaje. Eh, Quería hacer un poquito de zoom en lo de Twitter, en lo de X. El contenido que normalmente lanzan en X, ¿qué tipo de intención trae? ¿Trae una intención un poco más educada, avanzada o más como de un solo a la adopción de la aplicación? ¿Qué tipo de contenido es lo que se mueve en X? También es educativo, todas Por nuestras curiosidad redes me son pregunto. educativas, todas nuestras redes son educativas, Educativa, ¿no? pero el de Twitter Sí. es un poco más avanzado, que un poco más técnico. Ajá. Que Exacto. el de Instagram. El de Instagram en general es como más básico, más simple, el de Twitter es un poco más avanzado y un poco más técnico. Pero toda la intención de nuestras redes es pura educación. De hecho, Sí, totalmente. hubo mucho tiempo en el que ni siquiera hablábamos del producto en la red y un poco la idea era que tú sientas la red de Zesty como una comunidad de educación financiera y no como una tienda de Zesty donde en cada paso sientes que te están vendiendo algo. Hoy día empezamos a hablar del producto porque nos dimos cuenta también que la gente necesita ayuda con el producto muchas veces, entonces hablamos del producto, pero principalmente hablamos de educación financiera. O sea, yo creo que en verdad el producto es una parte pequeña de lo que son nuestras redes. Tú entras a nuestras redes y no sientes que alguien te está vendiendo nada, no sientes que alguien te está obligando a bajar una app ni nada, realmente sientes que es una comunidad de educación financiera. Y ese es el propósito de nuestras redes sociales. El propósito de nuestras redes sociales es educación. Y en el long form, cuando educas, vos, me imagino, agarras un tema bastante, digamos, un tema, agarran temas específicos y agarran temas generales, pero en esta estrategia de YouTube, esta conversación que querés manejar con tu comunidad en YouTube, ¿la querés enfocar dedicado a educación financiera e inversiones o también vas a ir colocando otro tipo de conversaciones donde querés como también dinamizar digamos, otras características del producto de Zesty? No, es pensado en educación, no necesariamente en el producto. Ahora, siempre hay una componente como informativa del producto, porque al final son nuestros canales oficiales. Correcto, sí. Pero sí, la idea de... Bueno, hoy día en YouTube tenemos unos cursos de inversión, pero que son súper avanzados, son como de análisis técnico y cosas como súper avanzadas. Entonces queremos ahora hacer cursos más básicos, cursos desde explicar cómo invertir desde cero. En el fondo, en bolsa. explicar también cosas como qué es la inflación, qué es la tasa de interés, por qué hay que invertir, etc. No, la verdad que, Vicente, mira, esta conversación ha sido bastante buena. Este episodio me ha gustado muchísimo porque desde el punto de vista de Zesty, como lo están haciendo, me parece que está muy bien toda la concepción del problema y la solución que están posicionando cada vez más. Te felicito por los track records que han logrado, eso es de destacar y aplaudir digamos, siempre está este reto en Latinoamérica de estar como siempre como abriendo pasos, abriendo caminos, y creo que ustedes dentro de ese viaje de abrir caminos, que pues obviamente parte de la misión es otra, pero dentro de la misma misión está implícito esta apertura de caminos, como ser este referente nuevo que está dando que hablar en mercados y tomar esa responsabilidad es de reconocer y destacarla. Y creo que esta conversación en demás países tiene que ser más grande, más democratizada, incluso más accesible, porque al final es generar riqueza, es generar ingresos, es dinamizar mercados, es buscarle la vuelta a la libertad que tiene un significado pues particular para cada uno, pero esta libertad financiera que uno persigue para tener una mejor comodidad, una mejor vida, creo que Zesty es punta de lanza en ello y creo que con lo que están haciendo con el equipo que tenés,
este episodio me queda miedo como de reliquia para cuando hagamos el siguiente, cuando ya tengamos una IPO, nos acordemos de todas estas cosas que hablamos en esta fase, porque nos gusta mucho pues entender estas fases de crecimiento que están pasando cada compañía, y pues agradecemos mucho la apertura de puertas que nos has dado como para conocer más, indagar un poco, conocer bien la idiosincrasia y cómo están empezando ustedes en crecer estas soluciones. Y para ir cerrando, Vicente, comentarios, ideas o invitar a la comunidad a X recursos o referencias que quisieras compartir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, feliz de estar acá. Yo también lo pasé muy bien. He ido a varias entrevistas últimamente y creo que esta fue súper distinta. Me gustó mucho, me gustaron mucho tus preguntas. Gracias, de verdad. Fue súper interesante la conversación. Creo que también, bueno, nosotros hemos estado súper enfocados en Chile, entonces para nosotros también es interesante, muy interesante poder llegar a una audiencia más latinoamericana, llegar a otros lugares, salir de Chile, así que en ese sentido para nosotros está una muy buena plataforma para llegar a más lugares. A ver, una recomendación, yo creo que me quedaría con empujar a la gente a aprender y a invertir. Creo que, como lo decía antes, en Zesty creemos que hoy día invertir y hacerte cargo de tus inversiones y de tu futuro es una obligación, es una realidad, sin entrar en política, pero es una realidad en Chile, en toda Latinoamérica, de que probablemente con lo que recibas de tu jubilación no puedas mantener tu calidad de vida. Y la única manera de eso es, mientras antes, empezar a invertir y a pensar en tu futuro. Entonces, mi invitación es a eso, es a que aprendan, se informen y comiencen a invertir. Comiencen de repente con un monto pequeño para empezar a aprender, mientras van aprendiendo, buscando contenido. Hay mucho contenido en internet, tengan mucho cuidado con los fraudes, hay mucho fraude, así que siempre inviertan a través de plataformas reguladas, siempre chequen que la plataforma esté regulada, con eso se quedan tranquilos, y infórmense, hay contenido en todos lados, así que dejo esa invitación a informarse, a invertir y a hacerse cargo de su futuro financiero. Correcto, la verdad que ese último tip está muy bueno, tener mucho cuidado con el contenido que siguen y que consumen, porque también pueden terminar siguiendo algo que tal vez no está regulado y que puede llevarlos a un... Sí, jamás pasarle la plata a una persona, siempre a través de una institución regular. Sí, eso es lo mejor, la verdad que muy buenos consejos, Vicente, la verdad que muchas gracias por este espacio, por esta conversación, por este episodio, también a vos que nos has seguido hasta el final de este episodio, muchas gracias por apoyarnos y por consumir este contenido, este aprendizaje que estamos compartiendo desde nuestro estudio, pero desde las puertas de Zesty en Chile, que también nos han facilitado este conocimiento. Gracias. Y pues te invitamos a que nos sigan en nuestras demás plataformas, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, Fundamentos Media. Nos vemos a la próxima. Chao.